Que muchas gracias a Crisalis por la organización de este curso, al Ayuntamiento de San Bartolomé también, ¿no? por impulsarlo, y al Cabildo de Gran Canaria, que también colabora en este curso. Creo que es muy importante que existan espacios como este de reflexión, en el que además tenemos la suerte de poder contar con diferentes ponentes que han venido del Estado español, que están haciendo cosas muy interesantes, y creo que es muy enriquecedor, ¿no? Poder tener diferentes miradas, enfoques que nos alimenten, ¿no? Y que nos vayan haciendo pues seguir creciendo y reflexionando sobre este asunto. Yo antes de empezar, y porque creo que Soraya me lo ha puesto, bueno, me lo ha puesto en bandeja, muchas cosas. Y he ido apuntando además cuestiones que iban saliendo de preguntas, consultas, cosas que no estaban del todo claras, porque además entroncan con algunas de las cosas que yo quería contarles. Así que igual voy a también tirar un poco del hilo de algunas cosas que ya ha lanzado o algunas de las preguntas que han salido en el público para poder ir armando el discurso. Mi sesión está centrada particularmente en el modelo de atenciones del ámbito socioeducativo. Y fíjense que Soraya lo que nos ha hablado es el modelo de atención en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento común que va a ser el cambio de paradigma, y vaya a ser una propuesta muy concreta en relación a ese cambio de paradigma, ¿no? Y donde pues considero que tiene que centrarse los esfuerzos de intervención en esta mirada sobre la diversidad de género, ¿no? En este caso en concreto he puesto de la infancia trans, pero también vamos a hablar algo también de adolescencia, ¿no? Principalmente. Bueno, para empezar, vamos a hacer una cosa, ¿no? Antes Soraya además comentaba el tema del uso de ser nombrados como nos sentimos, no por lo que podemos parecer. ¿Vale? Esto puede parecer confuso, pero en realidad cuando hablamos de géneros fluidos, diversidad de género, no binarismo, nos puede generar confusión. Entonces, una cosa que se está haciendo cada vez más es que cuando nos presentamos decimos nuestro nombre y decimos el pronombre con el que queremos ser nombrados. ¿Vale? Entonces, yo me llamo Noemi, mi pronombre es ella, y además les voy a pedir a cada uno de ustedes que lo haga y que además digan una palabra con la que sintetizarían la experiencia que están viviendo en el curso. Esto es complicado, ¿eh? Pero bueno, les pido ese ejercicio de síntesis. Nombre, pronombre con el que se sienten, quieren ser llamados, y una palabra que sintetice lo que sienten en el curso. Venga, ¿quién quiere empezar? En fila. Le toca a señorita. Hola, me llamo Valentina y el pronombre por el que quiero que se me llame puede ser tanto como ella como ella. Ella, vale. ¿Una palabra que sintetice la experiencia? No sé decirte. Esos son 3 palabras, está bien. Lo dejamos. ¿Seguimos? Yo soy Javier, mi nombre es él, y me gusta el curso de aprendizaje, estoy aprendiendo. Aprendizaje. Yo soy Elvira, yo soy ella. Defíneme la última pregunta. Una palabra que sintetice tu experiencia en el curso. Mi experiencia enriquecedora. Enriquecedora. Mi nombre es Yuta, también digo enriquecido. Todo esto que he aprendido. ¿Pronombre? Pronombre. Él, ella, como decía ella. Por aquí, compañera. Mi nombre es Erika, el pronombre es ella y la palabra sería apertura. Apertura. Mi nombre es Arantxa, el pronombre por el que me gustaría que se dijeran a mí es ella y la palabra aprendizaje. Mi nombre es Bea, el pronombre con el que quiero que me llame es ella y llenarme. Mi nombre es Monse, ella, y quizás para mí es un aprendizaje como abuela. Mi nombre es Ana, mi pronombre es ella y la palabra es misión. Mi nombre es Natalia, pronombre ella y la palabra desarrollo. Mi nombre es Alba, pronombre ella y palabra aprendizaje. Mi nombre es Sandra, el pronombre ella y expectativa. Mi nombre es Gael, el pronombre es él y
experiencia. Pues mi nombre es Bernardo, el nombre es él y idea. Paqui, mi nombre es ella, el pronombre de ella, y yo soy la, Mi nombre es Raquel, pronombre ella y mi nombre es Divina, pronombre ella y la palabra humanizador. ¿Cuándo viajaste? Seguimos en línea, ¿vale? Adolfo, pronombre él y positivo. José, pronombre él y la palabra sería necesidad. Mi nombre es Nuria, la palabra es ella y la palabra es necesidad. Felipe, y alucinante. Jesús, él y Araceli. Nombre, pronombre y palabra que sintetice la experiencia del curso. Ahora. Pues sabe, pronombre él, aunque el género y la palabra sería ampliar. Rock, pronombre tampoco lo tengo así, depende de cómo lo veas, depende de... Él, bueno sí, él sí, seguramente él, pero hablando de ella y política. Sole, ella y conocimiento. Cris. ¿No? Sí, sí. Ah, vale. Cris, ella. Comprensión. Nombre, pronombre y una palabra que venga a sintetizar la experiencia del curso. O sea, que es lo que... Sí, lo que sientes ahora. Una palabra que diga un poco lo que estás viviendo ahora. Él, no me importa eso. Y... O sea, ayer, por ejemplo, el día de ayer sí que fue muy emotivo para mí, o sea, muy... remover muchas cosas. Vale. Mi nombre es Marvin, ella y la palabra respeto. Ángel, él, riqueza. ¿Falta alguien? No, no, creo que todo el mundo ha hecho la ronda. ¿No? Faltas tú. Soraya, el femenino y compartir. Vale. Pues muchas gracias. Ahora ya empezamos. Como decía, además que ahora está Soraya, porque decía que me iba a venir muy bien todo lo que habías hablado antes. Yo creo que se va a complementar además bastante y voy a todo el rato también a hacer uso de cuestiones que ella planteó o de cosas que han salido en el público para poder profundizar en algunos aspectos. Sé que también es las últimas 2 horas, van a estar más cansados, cansadas, ¿vale? Entonces vamos a hacer, voy a meter también bastantes vídeos para que nos dinamicen también un poco la reflexión o por lo menos nos la muevan, ¿no? En otro sentido. Creo que puede ayudar, ¿no? A que bajemos a tierra con determinados conceptos. Yo les decía que iba a hablar del modelo de atención socioeducativa en la diversidad de género infancia trans, pero una de las cuestiones más importantes o que creo que nos ayudan un poco a entender luego cómo planteamos ese modelo de atención es partir del marco sobre en el que me voy a mover, ¿no? Y ese marco es un marco constructivista y además en donde el género va a ser una herramienta explicativa bastante importante, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que creo que también es muy importante que pongamos sobre la mesa es que cursos como este, aparte de que cada vez empiezan a haber más, ¿no? Era una realidad que durante mucho tiempo fue bastante silenciada, o no tanto silenciada, sino seguramente tratada de una determinada manera, en base a un paradigma, como planteaba Soraya, ¿no? De características biomédicas, en la que centramos que hay un problema y el problema además lo tiene el individuo, que se tiene que adaptar a una sociedad en la que vive, ¿no? Entonces, desde el nuevo paradigma, lo que nos viene a decir es que lo que hay es una comprensión de la sociedad sobre una realidad
que genera además muchas dificultades para las personas puedan desarrollar libremente su identidad o su experiencia de género, ¿no? De una manera más libre e igualitaria. Entonces, esa mirada, ese cambio de mirada del individuo a la sociedad, de la cura a la comunidad, del estigma al orgullo, posiblemente es una de las cosas que definen ese cambio de paradigma, ¿no? Hacia un paradigma más de corte social o crítico, ¿no? Que es en el que yo también me voy a basar o en el que me voy a mover. Otra de las cuestiones es que en realidad, si nos fijamos, es bastante reciente este interés tan intensivo sobre la diversidad de género en la infancia y en particular sobre la infancia trans, ¿vale? En el 2013 es cuando se constituye, fíjense el recorrido además que hizo Soraya, también con la campaña Stop Transpatologización, ¿no? En el 2012 en Cataluña, desde antes ya venían trabajando, ¿no? 2009, 2013 se funda la primera asociación específicamente de familias a nivel estatal, que es Crisalis, y a partir de ahí empiezan a surgir otras entidades específicamente de familias de personas trans, o sea que hablamos solo de la T, ¿no? No quiere decir que antes no se trabajara este tema, o que no existiera, sino que se trabajaba desde otros contextos, ¿no? Los colectivos LGTBI, una buena parte de ellos, o ya intervenían en el ámbito de lo trans, o en la infancia era bastante emergente, o habían grupos también de familias diversas, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar específicamente de la T y de la T en la infancia y en la adolescencia, va a ser cuando se ponen sobre la mesa o entran en el escenario público las familias, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, ¿vale? Que entendamos que también ha habido un cambio, un movimiento diferente. Ya no van a ser los sujetos que viven esa realidad quienes interpelen a la sociedad, sino que además van a haber familias que estén interpelando a esa sociedad, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que creo que hay que considerar, ¿no? Que es diferente, hay un cambio también en esa forma de entenderlo. Otra de las cosas es que si hablamos del 2013, que es cuando se funda la primera entidad de familias, hasta la actualidad, podemos hablar de que estamos en un proceso de emergencia, ¿vale? Cuando estamos en un proceso de emergencia, cuando una realidad es emergente, ¿vale? Una realidad en este sentido, cuando hablamos de infancia trans como una realidad emergente, luego ya entro en concreto algunos aspectos de eso, ¿no? Pero cuando hablamos de que es una realidad emergente, nos enfrenta a algunas dificultades. Una de las dificultades más importantes es que estamos reflexionando sobre este asunto en la medida en que van pasando cosas, ¿vale? Es decir, va todo muy rápido. Una de las cosas que oímos constantemente en los contextos, además de las asociaciones de familias, es tengo prisa, porque mi hijo, mi hija crece, tengo prisa. Entonces, esto es otro de los elementos de la emergencia, ¿no? Van pasando cosas en el momento en el que estamos arriba y necesitamos tiempos para también pensar cómo organizamos, cómo intervenimos, porque sobre la intervención con personas transadultas hemos caminado mucho. Y de hecho esas personas transadultas son las que han movido esta sociedad para ese cambio de modelo y esos modelos nuevos de intervención. Pero estamos ante una realidad nueva que requiere también pensar cómo organizamos esa intervención. Para ello nos estamos agarrando, estamos bebiendo de todo lo que se ha venido trabajando en este tiempo desde el movimiento de despatologización, ¿no? Y desde los modelos críticos, desde el punto de vista de género también, ¿no? Y feministas. Nos estamos bebiendo de eso para intentar organizar cómo actuamos en este contexto. Y luego la propia experiencia de las familias están contando cuál es la realidad. Entonces nos estamos adaptando a lo que hay, ¿no? Entonces creo que hay que también agarrarlo en el contexto en donde estamos, ¿no? Porque si no, también nos podemos perder en el camino. Han pasado cosas, además, en 2013 primera asociación de familias, 2015 se constituye Crisalis en Canarias, 2014 surge Fundación Daniela, otras entidades de familias en el Estado español van surgiendo a partir de ahí, diferentes delegaciones de Crisalis se van haciendo además también, se van constituyendo hasta hoy, y otras entidades como por ejemplo AMHIL, ¿no? Que trabaja en Cataluña de familias de menores LGTBI, ¿no? Entonces creo que también es importante que tengamos en cuenta el panorama que hay, que está dialogando, reflexionando constantemente sobre esta realidad. Pasaron más cosas, ¿no? Han pasado, fíjense lo que les pongo aquí, que es la portada que creo que no es casual, ¿vale? Es la portada y eso en el Estado español, porque a nivel internacional han habido más movimientos, ¿no? Uno de ellos fue la ley argentina, que es la más avanzada a nivel internacional, del 2015, ¿no? Y el caso de Lulú, que ahí por ahí está documentado, hay algunos artículos muy interesantes que cuentan el caso de Lulú, que tendemos a pensar que fue en Estados Unidos, pero no, la primera ley fue en Argentina, ¿no?
Les pongo esta portada porque creo que no es casualidad que National Geographic en su el primer número de enero saque una portada con Avery Jackson de 9 años, una niña transgénero, y la portada se llama Gender Revolution, ¿no? Y que incluyan además toda un reportaje en la que empieza un poco a indagar sobre esa diversidad sexual y de género en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista corporal, identitario, de orientaciones del deseo. Creo que no es casualidad, ¿no? Van pasando cosas, se van moviendo cosas a nivel social. Otra de las cuestiones, y no podía dejar de ponerlo, que tiene que ver con porque creo que también ha sido importante por la respuesta social que ha supuesto, que ha sido la guagua transfoba de Hazte Oír, que sabemos que es una organización de extrema, religiosa, ¿no? Ultracatólica, que planteaban además como respuesta a un cartel que sacó Euskal Herria, que se llamaba, el cartel decía, no lo tengo en esta diapositiva, pero bueno, el cartel es: los niños tienen, hay niños con pene, hay niñas con pene, hay niños con vulva. No me acuerdo el subtítulo, si alguien se acuerda que me lo diga, pero bueno, ese era el cartel, y esto fue también una respuesta además a nivel internacional. Sí. ¿El cuál? ¿El de Chrysalis? No, era el... Pero ponía una segunda parte que no me acuerdo cuál era. Los niños tienen pene, las niñas tienen pene y las niñas... No, hay niños con... Bueno, qué follón, tenía que haberlo puesto, lo siento. Que no te engañen. No, que no te engañen es este. El otro ponía sencillamente o algo así. Sencillamente, sí, era como... Había una parte de normalización, ¿no? Social, era impactante porque venía a poner en cuestión algo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es una de las grandes verdades del sexo, según Foucault, ¿no? Entonces, una de las cosas que vienen a poner en cuestión tiene que ver con eso. No solo fue la guagua, que fue lo que fue más visible, que tuvo diferentes respuestas a nivel gráfico, se hicieron, ilustraciones chulísimas de respuesta, incluso acciones públicas de calle, se boicoteó la entrada de la guagua, se prohibió la entrada de la guagua en determinadas municipios, lo del intermedio que lo puse para contrarrestar, porque creo que también es muy importante, es un programa muy visto, ¿no? con mucho seguimiento, que también tuvo ese impacto. Y luego otra de las cosas que se ha oído menos, pero que creo que también es importante que lo sepamos, es que esto era para promocionar su llamado libro prohibido, ¿no? Que es ¿sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio, ¿no? Las leyes de adoctrinamiento sexual. Lo que vienen a decir básicamente es que que hay un lobby gay, que le llaman además ellos, que vienen a imponer una ideología en relación al género y que llamaban a la objeción de conciencia por parte de la familia en los centros educativos. ¿Vale? Entonces, esto generó una respuesta que yo creo que no se esperaban, ¿no? A nivel social, de rechazo, ¿no? Y como una muestra de transfobia de una parte de la sociedad, ¿no? Esto fue posterior, al poco tiempo, ¿no? Se organiza una concentración de Chrysalis el 25 de marzo en Madrid, coincidiendo con uno de los encuentros estatales, que se llena de gente, ¿no? Incluso a la semana creo que había otra convocada por Fundación Daniela, y yo creo que esto vamos a cogerlo como uno de los elementos centrales también sobre los que vamos a hablar, que es la idea de la euforia de género, ¿no? O sea, la idea de el género como euforia, jugando además y poniendo en contraposición ese modelo biomédico de la disforia, ¿no? Como trastorno, como problema, como malestar, frente y frente a ello, la idea de euforia. Creo que el contexto es importante, el contexto nos da algunas pistas, nos dice qué se está moviendo, hacia dónde, de qué manera, y en ese contexto vamos a hacer como un parón, que es lo que estamos haciendo en este curso, un parón, un paréntesis, para reflexionar sobre algunos aspectos, ¿no? Porque también es verdad que luego estamos constantemente expuestos tanto en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación, tertulias, entrevistas, o sea, constantemente está saliendo esta realidad, pero muchas veces no se trata de la mejor manera o de la manera que nos ayudaría un poco a comprenderla mejor, ¿no? Y en ese contexto creo que sí conviene parar, conviene ver además qué interpretación estamos haciendo de lo que está pasando y cómo podemos seguir interviniendo o mejorar la intervención que hacemos en este terreno. Yo voy a centrarme, a ver si me va a dar tiempo, ¿vale? No sé si me va a dar tiempo de todo, pero me voy a centrar en estas 4 cosas. La primera es
hablar del género como una construcción cultural, o sea que creo que es importante que, porque lo hemos oído todo el rato, ¿no? No sé si ayer también lo oiríamos, pero que hay veces que lo oímos y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y creo que es importante que nos paremos, que veamos a qué nos referimos cuando defendemos o quiénes partimos de este marco teórico y entendemos que es una construcción cultural, ¿vale? Decir que es una construcción cultural supone distanciarnos de ideas esencialistas o biologicistas de explicación de la realidad. ¿Vale? Esto creo que es un asunto también importante a poner sobre la mesa, porque se pueden estar dando algunas explicaciones biologicistas también en el contexto. Y ahí hay que, bueno, ver a qué nos referimos. Luego, otra de los apuntos que creo que es importante, que además Soraya ya entró en algunas cosas, pero quiero centrarme en algunas cuestiones específicas en relación al tema de la infancia, que es este momento inaugural en la vida de todas las personas, porque además nos hace humanos, según Judith Butler, que es este momento de es un niño, es una niña, ¿vale? Cuando decidimos, según ahora mismo las ecografías, vemos que hay una colita o hay ausencia de colita, que esto es muy importante desde el punto de vista de género, y decidimos que una criatura va a ser criada como niño o va a ser criada como niña, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Voy también a defender la idea de la identidad también como proceso, ¿vale? Como un proceso que requiere de experiencia y que además se da en un contexto relacional, de relaciones, donde la norma va a ser importante. Y creo que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una intervención en el ámbito de la infancia, ¿vale? Otro de los asuntos que creo que son posiblemente de los que más interés nos puedan causar, que tiene que ver con cómo se ha venido tratando esto de la diversidad de género en la infancia. Es decir, esto no es, como les decía, es una realidad emergente en la manera en que se entiende ahora. Pero efectivamente la no conformidad en género de las criaturas se ha venido tratando de muchas maneras a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta llegar a la que tenemos actualmente, que es lo que voy a centrarme ya al final, que es la propuesta de un modelo afirmativo, ¿no? Que es lo que se está planteando, ¿no? Los modelos de afirmación yo voy a decir de la afirmación del ser o de la afirmación de la creatividad de género, ¿vale? En la infancia. Bueno, algunas cosas para empezar, ¿no? Que son como las cuestiones básicas. Hay tres elementos que a nivel analítico vamos a diferenciar, ¿vale? Pero que luego vivimos también como un todo las personas, ¿vale? Es decir, hay veces es muy difícil cuando empezamos a intentar hacer la línea que nos permita diferenciar cada uno de esos elementos, porque entonces entramos en los rollos de los diagnósticos, ¿no? De que esto se corresponde exactamente con qué en mi vida. Pero hay tres elementos que están muy relacionados, que son el sexo, el género y el deseo, ¿vale? Cuando hablamos de cada uno de ellos, cuando yo me refiero a sexo, sabemos que es un término muy polisémico, se va a tratar además de diferentes maneras a lo largo del curso, creo que también es importante que veamos cuáles son las diferentes maneras de hablar del término sexo, pero, ay, se me fue al cuerpo subjetivación, este no, vale, se me fue. No está. A ver, déjenme un minutito, que me conviene más que lo vean. Vale. No sé por qué no sale la diapositiva, pero bueno, así, ¿no? Cuando yo me refiero a sexo, aunque efectivamente es un término polisémico, me voy a referir a la materialidad del cuerpo, ¿vale? La materia básica de la cultura es el cuerpo, en el sentido del género, ¿vale? Entonces va a ser importante que entendamos o que conceptualicemos qué es el género, el sexo. Serían las características biológicas que tienen un propósito diferenciador. Tiene muchos niveles y matices, cromosómico, gonadal, hormonal, y adquiere significado en las relaciones sociales, ¿vale? Ese propósito diferenciador sería un propósito diferenciador en el que entendemos o consideramos que sería elementos machiles o embriles, ¿vale? Pero una de las cosas que voy a decir es que hasta la mirada que tenemos sobre el cuerpo adquiere ese significado en las relaciones sociales, ¿vale? Tendemos a pensar que el sexo es algo inamovible, ¿vale? Que no está marcado por la mirada que tenemos socialmente. Pero la manera que tenemos de entender el sexo incluso ha cambiado a lo largo de los siglos. El modelo actual de comprensión de los sexos es dual. Se entiende que hay un sexo macho y un sexo hembra. Pero antes se consideraba que solo había uno y que la hembra era una deformidad de lo macho, ¿vale? Incluso hay algunas personas que vienen planteando una manera de entender el sexo como un continuum, ¿vale? Y además aquí algunas biólogas, ¿no?, que plantean, como Anne Fausto Sterling, que vienen a decir el sexo se da en un continuum, o sea, no son dos realidades separadas
que se puedan leer de manera separada, sino que al final estamos hechos de elementos de las dos partes, ¿no? Nuestra propia constitución como materia, como sexo. ¿Se entiende esto o los estoy liando mucho? Con esto lo que quiero plantear es que la diferenciación, la manera en que miramos el cuerpo, también tiene características culturales, ¿vale? Y esto lo vemos muy claramente cuando nacen criaturas en las que no podemos definir con los elementos que tenemos para definir qué es macho o hembra, qué son. Lo que antes llamábamos hermafroditismo, por ejemplo, ¿no? Que ahora llamamos intersexualidad. Cuando nace una criatura en la que nuestras herramientas para determinar si un cuerpo es de macho o un cuerpo de hembra es los genitales, ¿no? En esta sociedad. Miramos, vemos que hay un pene, decimos niño. Vemos que hay una vulva, decimos niña o hembra, ¿vale? Si no sabemos muy bien si es un pene o una vulva, ¿qué hacemos? Primero intentamos descubrir qué es de verdad, que esa es una de las cosas que es lo de la verdad del sexo, ¿no? ¿Qué es de verdad? Y cuando nos ponemos a ver lo de qué es de verdad, nos ponemos, decimos en función a la gónada, aquí no nos funciona la gónada, decimos en función a los parámetros hormonales, decidimos en función a los cromosomas, ya nos empezamos a liar. Porque pueden haber casos de intersexualidad en el que cromosomas XX, que sabemos que eso sería una hembra, ¿vale? No, perdona, XY, que sería un macho, pero su cuerpo es un cuerpo que consideraríamos de hembra. Eso es un tipo de intersexualidad, por ejemplo, ¿no? Seguro que aquí hay muy pocas personas que se han hecho alguna vez un análisis cromosómico, o ninguna en su vida. Los animo. Igual descubren cosas que les hace replantearse eso del ¿qué soy? Corporalmente, biológicamente, ¿no? ¿Eh? Te hiciste una de cromosomas. Pues lo de los cromosomas, pues mira, no estaría mal que nos fuéramos a hacernos lo de los cromosomas, porque nos viene a empezar a entrar en cortocircuito, ¿vale? Es decir, entonces, ¿qué es? ¿Los cromosomas? ¿Las hormonas? ¿Los genitales? ¿Las gónadas? O sea, ¿qué es? ¿No? A nivel de cuerpo, esa verdad, ya se nos va a tomar por saco, como decía Sam. Cuando no tenemos claro, o cuando decimos, vale, entonces, no lo tengo claro, hay que tomar una decisión, porque en esta sociedad tenemos que vivir conforme a una cosa o a la otra, en esta sociedad. Tenemos que tomar una decisión. Pues entonces sacamos una que no me acuerdo el nombre, una métrica, ¿vale? Que nos dice que si la colita, que es el clítoris, ¿vale? Mide más de 2 centímetros, puede pasar como pene, podemos criar como niño. Si no, si mide menos de 2 centímetros, pues vamos a tener que mutilar y criar como una niña, que va a ser lo más fácil en esta sociedad, ¿vale? Les pongo este ejemplo, además de manera muy burda y muy rápida, para que veamos que tomamos decisiones con respecto al cuerpo y al sexo, ¿vale? Es decir, que no es lo que es y punto, sino que tomamos decisiones a nivel cultural. No. No, lo que me refería, no. Intersexualidad, no. Cuando hablamos a nivel corporal, cuando hablamos de variaciones a diferentes niveles, que pueden ser a nivel gonadal, a nivel cromosómico, corporal, hay determinados tipos de intersexualidad. Lo que antes llamábamos hermafroditismo, entendíamos que era como la mezcla del macho y hembra, pero en la realidad lo que vemos que efectivamente no es así, que hay muchos niveles de intersexualidad. Entonces, por eso hay personas que podemos ser intersex, pero si nunca nos hemos hecho un análisis cromosómico, no sabemos que tenemos un tipo de intersexualidad, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir con esto es que la mirada que tenemos sobre lo que es ser un hombre y ser una mujer a nivel social determina incluso la mirada que tenemos sobre el sexo, ¿vale? Es decir, que el sexo no es algo invariable, sino que el sexo toma forma o significado en las relaciones sociales. Si nos vamos a otros lugares del globo o del mundo, veremos que incluso esos cuerpos intersex tienen otro significado y no solamente encajan en lo que entendemos como hombre o como mujer, ¿no? Y no solo los cuerpos intersex, sino luego veremos que también otras identidades o experiencias de género, ¿no? Les pongo como ejemplo las experiencias de los Two Spirit, o los Verdache o Nadle, ¿no? En los pueblos amerindios, los Muxé, o sea, hay un montón, los Fafafín, hay un montón de experiencias diversas de diversidad cultural en relación a cómo gestionamos esa diversidad sexual y de género, ¿no? Que creo que nos da algunas claves para entender que la mirada sobre el cuerpo la hacemos en un contexto sociocultural o un contexto cultural. Y el nuestro es este, ¿vale?
Y tiene además que ver con otros elementos, también de cómo incluso entendemos la idea de persona, ¿vale? Y la idea de yo, que también es una producción muy cultural, muy de nuestra sociedad. Bueno, luego el género, ¿no? El género tiene dos elementos muy importantes, ¿no? Por un lado tiene que ver con la diferenciación, que es ese mecanismo que activamos con el sexo también, ¿no? Diferenciamos, pero tiene que ver con más elementos. Por un lado diferenciamos lo que entendemos que forma parte de los hombres y de las mujeres, pero por otro lado los colocamos en posiciones desiguales, ¿vale? El género tiene muchos componentes diferentes que tienen que ver con ideología, con a nivel institucional, o sea, tiene diferentes componentes, ¿no? La división sexual del trabajo, pero nosotros vamos a coger dos componentes que son útiles en el sentido de lo que estamos explicando, ¿vale? Esos dos componentes son, por un lado, la identidad, que tiene que ver con la experiencia de género que una persona siente a nivel interno e individualmente, ¿no? Y esta puede coincidir o no con el sexo con el que hemos sido asignados, ¿vale? Esa experiencia interna, ¿no? Y por otro lado, la expresión, ¿no? De uno mismo o de una misma, como mujer, como hombre, como ambos o como ninguno de ellos. En la presentación externa, la voz, la manera de caminar, la manera de vestirnos, cómo nos peinamos. Porque todo eso, aunque a veces nos pase desapercibido, y nos pasa desapercibidos principalmente a las personas cis, es una performance de género. La manera de cortarnos el pelo no es la misma. Un corte de pelo pequeño, un corte de pelo chiquitito, si es para chico o para chica, es diferente. Y normalmente no lo identificamos las personas cis, ¿no? Porque no nos enfrentamos a eso todos los días, pero las personas trans sí. Entonces no vale con que digamos, ¿qué quieres el pelo pequeñito? Te lo cortamos pequeñito pero de niña. No, es que yo quiero un pelo de niña, ¿vale? Ya entramos en el cómo nos ponemos la ropa, ¿no? La ropa de bebé o de criaturillas tiene marca de género. La ropa de bebé no es neutra. Los cuerpos de bebé solamente se diferencian en los genitales. No tienen ninguna diferencia más, ninguna. Y no estoy hablando del color, ¿eh? Las ropas de criaturas de 2, 3, 4, 5 años tienen una marca de género. Las camisetas, los t-shirts de las chicas, o de lo que entendemos que son niñas, tienen la cruz, por ejemplo, más arriba, la de los niños, esto de la hombro la tienen más abajo. Los pantalones vaqueros son diferentes. Intentan marcar diferencias corporales que no existen. Y eso normalmente no lo vemos hasta que nos enfrentamos a que hay una no conformidad con el género. Pero si no, pasa totalmente desapercibido. Pero constantemente hay marcas sociales de género que nos van diciendo, entra aquí, entra allá, ¿no? Y por último, tendríamos la orientación del deseo, que sería la dirección que toma el interés erótico. Y ahí lo dejo, ¿no? Dentro de esa dirección hay diferentes elementos que tienen que ver con el cortejo, con la sensación íntima, con la afectividad, ¿vale? Hay muchos elementos más, ¿no? Estos elementos, como les decía, se viven como un todo por el individuo. Eso no quiere decir que no podamos hacer analíticamente diferencias, porque las necesitamos, nos ayudan además a definir cosas diferentes y a entender que todo no se da en una línea recta, ¿vale? ¿Qué es lo que...? Entonces, cuando hablo de que se dan como un todo por el individuo, a mí me gusta utilizar este concepto que está Alba Pons, que es de corposubjetivación, ¿no? Es decir, nos subjetivamos también en función del cuerpo, porque el cuerpo también es un elemento en el que estamos en la sociedad y que es leído desde el punto de vista de género, ¿no? Entonces, este proceso, la corposubjetivación, es el proceso mediante el cual el sujeto se encarna como tal y en el que las representaciones sociales en torno al género, la raza, la clase, participan performativamente de manera compleja, particular y constante. Es un movimiento continuo de transformación material del complejo entramado corporal, subjetivo y cultural que implica al sujeto en relación con el contexto, ¿no? Aquí me parece muy importante que veamos que es un elemento más. La corposubjetivación desde el punto de vista de género es un elemento más que se enmaraña con otros, que nos definen también como personas y que nos pueden además colocar en diferentes lugares, como la raza, la clase social, ¿no? Nos están atravesando y que además se vive en un contexto determinado, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta, que antes salía la pregunta que me pareció fantástica, porque yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Que es... ¿cómo sabemos que somos mujeres o que somos hombres, ¿no? Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Porque nos lleva directamente a la siguiente, ¿no? Diremos posiblemente, si hacemos ese ejercicio, que además les invito a que lo hagan, que se vayan a su casa a pensar, y lo voy a decir así llanamente, a rayarse con lo que es ser un hombre y una mujer, porque lo que te lleva es a decir, eso de todas las personas cis, ¿vale? Será, pues no sé exactamente qué es lo que me hace sentirme como, qué me hace ser un hombre o una mujer, ¿no?
Si preguntamos a unos niños o unas niñas qué es ser un hombre y una mujer, posiblemente los elementos que tomen vayan a ser elementos relacionados con la expresión de género, ¿vale? Vestirte de esta manera, colocarte de tal cosa, ¿vale? Y creo que es importante que incluso en nuestros propios relatos puede que salgan esas cosas también, ¿no? Que vemos como todas al final se van articulando, ¿no? En la manera que tenemos también de comprendernos. Creo que es una pregunta muy importante porque efectivamente la respuesta es una respuesta muy íntima, ¿no? Es muy subjetiva, pero para poder responderlo necesitamos el contexto cultural, ¿no? O sea, el contexto al final nos da algunas claves respecto a la respuesta, ¿no? A esa pregunta íntima y personal de qué es ser un hombre y una mujer, ¿no? Posiblemente no sepamos muy bien qué responder, pero sabemos que hay algo que está ahí, que nos consiente, ¿no? Como decía Soraya, ¿no? Porque tampoco es elegible. Creo que también esto es importante, porque cuando hablemos ahora de las identidades no binarias o de género fluido, no quiere decir que no haya definición, que se pueda elegir, que se pueda cambiar mañana. Cuando hablamos cuando planteabas también todo el asunto de son cuestiones que son reversibles, ¿no? Que entonces dices, pues estás equivocado, ¿no? Es que si partimos de un elemento más constructivo de la identidad, no de un elemento como identidades fijas, esenciales, ¿no? Sino como un elemento que vamos construyendo en relación al contexto en el que estamos, pues posiblemente empecemos a trabajar mejor con la incertidumbre y no sea algo tan necesariamente esencial para sobrevivir. Tener certeza nos ayuda a organizar nuestra experiencia, ¿no? Nos ayudan. Pero necesitamos buenas dosis de incertidumbre para poder tener vida, y yo lo voy a decir así, más positiva en esta sociedad. El género y la norma de género y los estereotipos de género no nos aseguran la salud mental, ¿vale? Claro, porque tendemos a pensar que estar dentro de la norma lo que asegura es estabilidad emocional. Estar dentro de la norma lo que genera son muchas quiebras de sentido, lo que genera mucho malestar en muchas ocasiones, porque estamos intentando caminar hacia un ideal, que es lo que se supone que es ser un hombre o ser una mujer, a nivel corporal, de expresión de género identitario, de deseos, que no podemos, nunca vamos a poder conseguir nadie, ¿no? Es un ideal construido socialmente, pero que no podemos conseguir nadie, ¿no? Entonces nos va a generar muchísimas quiebras. Creo que eso es importante porque no se trata de ajustarnos en el género. Se trata de que posiblemente debates como este son una oportunidad para pensar el regalo que nos hacen estos debates, ¿no? Para poder tener una vida con unos márgenes menos estrechos, en el que nos podamos ubicar mejor todas las personas en ese proceso de ser hombre o mujer, ¿no? O lo que queramos. Yo preguntaba, con las preguntas estas que hacían, una de las cosas que me preguntaba era, siempre hay una pregunta en el aire, con las personas además no binarias, ¿no? Que es, ¿pero qué eres?, ¿no? Pero entonces, ¿tú qué eres? Y entonces en el tú qué eres tenemos que también buscar otras etiquetas, ¿no? Que nos ayuden otra vez a intentar aprender o coger un poquito de la realidad para explicarla de una manera sencilla, ¿no? Pero ¿y entonces qué es eso de género fluido? Pues definición. ¿Y entonces qué es lo de genderqueer? Definición. ¿Y entonces qué es lo de...? Entonces empezamos a generar en torno a lo trans con el asterisco, que lo que intenta es abrir un miles de etiquetas, ¿no? Que nos ayudan a visibilizar realidades. Pero seguramente la pregunta al final en el tú qué eres pues va a ser, pues yo soy yo, ¿no? Yo soy yo. Y yo tengo una experiencia de género particular en ese proceso, ¿no? No tengo que estar dentro de un cajón para que tú me veas o tú entiendas que soy lo que tú crees que debo ser, ¿no? Que en esta sociedad además tan cerrada es ser un hombre y una mujer de una determinada manera, ¿no? Implica cuerpos, implica maneras de expresarnos ante el mundo, implica además unas vivencias, ¿no? Del hecho sexuado muy particulares. Esto además, la norma lo que nos viene a decir eso, ¿no? O sea, antes les ponía sexo, género con dos elementos o dos componentes, la expresión y la identificación, y el deseo, ¿vale? La norma, es decir, esos componentes que a nivel analítico diferenciamos, decía, lo que nos lleva son a posiciones normativas, ¿no? De la norma. Esas posiciones normativas, lo ponían también antes Soraya, ¿no? Son en relación al cuerpo, macho-hembra, en relación a género, hombre o mujer, o expresión de género masculina-femenina, y en relación al deseo heterosexual. Les he puesto flechas hacia arriba porque este elemento viene a condensar bastante de lo demás,
¿vale? Una idea, la heterosexualidad entendida como matriz dentro de esa norma de género, es decir, ser heterosexual implica determinadas cosas. Entre ellas, una que está además muy instalada en determinados sectores, que es esta idea de es lo natural. ¿Vale? Es lo natural. ¿Por qué? Porque nos podemos reproducir. Pero no nos podemos reproducir de otra manera, solo así. ¿Vale? Entonces, esta idea de es lo natural. Pues fíjense que sobre esta base de determinados cuerpos son los que pueden copular para tener descendencia. Construimos un montón de cosas más, ¿no? Esos cuerpos tienen que tener unas características, los machos tienen que ser macho y hembra. Además, hombres y mujeres tienen que tener papeles diferentes, por lo tanto entendemos que incluso las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser de una determinada manera. Entendemos que hay prácticas heterosexuales, no que hay prácticas, o prácticas homo, ¿no? O prácticas tal. Hacemos campañas de prevención de infecciones de transmisión genital pensando en los colectivos, no pensando en las prácticas que realizamos, ¿no? Y nos lleva este lío, que es uno de los líos más importantes. La comprensión de la sexualidad, además como también una expresión más vinculada también al erotismo, ¿no? La cualidad, ¿no? del erotismo, está basada en esta idea de la heterosexualidad y en un modelo de sexualidad natural, ¿no? Sobre el que se construye lo demás. Al final todo lo demás parece que se tiene que ajustar a esto para entrar dentro de la norma, ¿no? Creo que esto también nos ayuda a entender un poco que son elementos que están vinculados, son luchas vinculadas, o sea, lo LGTBI no son, que son un montón de minorías sexuales que se juntaron todas juntas para intentar hacer más fuerza, sino que tienen elementos de conexión, se articulan, ¿no? Porque tiene que ver con las identidades, con el deseo, pero que todos están articulados en torno a una misma norma, que es la de género, y porque se generan, esta norma lo que genera son exclusiones de la norma, ¿no? Que sería lo que está aquí, que es lo que reivindicamos como lo que viene a cuestionarnos o a rompernos o a quebrarnos la norma, ¿no? Que es lo intersex, lo trans con asterisco y las diversas orientaciones del deseo. Podemos incluir también diversas prácticas, ¿no? También podemos incluir muchas más cosas que nos ayudan a poner en cuestión o a quebrar esa norma, ¿no? Las exclusiones de siempre nos movemos, que yo creo que también salió antes, creo que es un asunto también que tiene mucho interés. Siempre nos vamos a estar moviendo entre la exclusión y el reconocimiento, ¿vale? Que creo que es una de las cosas también que tiene interés, también desde el punto de vista de lo político, como salía antes en el debate, ¿no? La norma efectivamente genera exclusiones. Quienes están excluidos de una vida vivible. O sea, formarían parte del abyecto, de lo no reconocible, de lo no inteligible socialmente, ¿vale? No se reconoce incluso como humano en determinados momentos sociales, ¿vale? Las personas intersex, en la medida en que se decide, por ejemplo, las intervenciones sobre su cuerpo, o las personas trans, cuando tenemos que diagnosticar para decidir qué son, estamos reconociendo que no tienen el elemento básico de la humanidad, que es también la autodeterminación, ¿no? Poder decidirnos la dignidad humana, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo me defino ante el mundo, ¿no? Deciden por mí para colocarme dentro de un lugar. Ese movimiento de exclusión, efectivamente los movimientos sociopolíticos lo que han hecho es reivindicar derechos que permitan entrar dentro de ese espacio inteligible, de ese espacio reconocible y ese espacio de derecho. Entonces, en ese movimiento, siempre hay movimientos ese movimiento lo que supone es que, en la medida en que entro dentro de la norma, van a quedar también otros fuera. ¿Vale? Una de las cosas, por ejemplo, que se ha planteado mucho es que... entonces, ahí yo creo que, esa es la tensión que yo creo que es interesante tenerla, ¿no? Por ejemplo, cuando el matrimonio igualitario, una de las cuestiones era que, claro, para entrar dentro del matrimonio, del tener el derecho al matrimonio, una de las cosas que se quedaban fuera era ya no solo el hecho de que se entraba a formar parte de una institución que había sido, por ejemplo, muy criticada por el movimiento feminista, ¿no? Como el matrimonio, como una institución patriarcal, sino que además habían otro tipo de uniones que iban a quedar fuera, ¿no? Reconocidas por el Estado, ¿no? Que parecía que la única manera de ser reconocido como unidad de convivencia por el Estado era a través del matrimonio, ¿no? Que se quedaban fuera. Y eso genera divisiones endogrupales también en los colectivos, ¿no? Entonces, siempre que hay un movimiento de incluirnos, de normalización, entre comillas, de consecución de derechos, van a quedar determinados colectivos fuera. Creo que este debate es interesante porque en el debate que estamos teniendo sobre todo el asunto de la diversidad de género en la infancia trans, lo que tenemos que intentar es ampliar, ¿no? No puede ser que solamente entremos
quienes cumplan que es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? A través del diagnóstico, quienes cumplen determinada norma son los que tienen esos derechos reconocibles. Quienes no cumplen la norma no los tienen, ¿no? Entonces, aquí tenemos que también tener la mente lo suficientemente, o hacer ese ejercicio de ampliar constantemente para que no generemos nuevas exclusiones, porque la categoría va a cerrar, la categoría homogeniza y va a quedar fuera otros elementos, ¿no? Que yo creo que es importante tener en cuenta. Bueno, esta parte que creo vamos a poner ahora para reflexionar y hablar un ratito, un vídeo, ¿vale? Esto que les pongo aquí, que me encanta, porque esto es de lo que se lleva ahora, que se hacen ahora los baby shower. Y entonces en los baby shower, si me equivoco me lo dicen porque yo no estoy muy puesta, ¿vale? Pero una de las cosas es que cuando ya se sabe si va a ser, ya se sabe, ¿no? Cuando se ve en la ecografía la colita o la no colita, se decide ya que es un niño o una niña, entonces se ponen en marcha toda la historia y se hace una fiesta en la que una de las merchandising que se vende para las fiestas es lo de It's a boy, it's a girl, ¿no? O todo rosa o todo azul. A mí me gusta mucho esta porque es que tienen hasta caras diferentes. No es el color, miren el gesto. Tienen gestos diferentes. Este está trincado. Tiene una sonrisa como trincada, una sonrisa como de que la voy a hacer pero no del todo, ¿no? Y ella está sonriendo alegremente con sus flores en la cabeza, ¿no? Ella tiene está sonrojada de reírse. Aquí no. Esto, como les decía, esto es una mirada desde el punto de vista de género, es una mirada cultural. De un mismo monillote le hacemos un par de cambios que viene a significar lo que entendemos que es masculino y lo que es femenino, ¿no? A ver. Bueno, como antes les decía, no me salen las animaciones, lo voy a tener que poner de la otra manera porque no salen las animaciones. Vale. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Que me lo voy a pasar. Esto me gusta mucho porque es no sé si conocen el libro El bebé verde de Roberta Marrero, y hay esta página maravillosa que dice: no nací ni hombre ni mujer, nací bebé. ¿No? Así, bebé. Necesito un tiempo para saber quién soy, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos viene un poco a poner sobre la mesa esto de, bueno, la construcción también del proceso de identidad, ¿no? En relación también a los referentes culturales que vamos teniendo. En este proceso pasan algunas cosas importantes. Y entonces voy a ponerles un vídeo que seguramente que mucha gente ha visto, pero quien lo haya visto pues lo vuelve a ver, y quien no, pues seguramente le aporte cosas interesantes y además podemos charlar un ratillo, ¿no? A ver. Se llama La mente en pañales, ¿vale? Una breve explicación. Está basada en un experimento que se hace, o sea, del que hay datos real, ¿vale? Está basado en eso. Intenta un poco reproducir ese experimento. A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? That makes me think you're a girl. That's a beautiful big girl. Yes. Oh, look at the little face you've got there. Después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy. You're wearing blue. You're a little boy, I think. Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Hey, you're big, aren't you? Look at you.
You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you going to be? Are you going to be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a temper. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Good boy. Good girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now. El resultado, tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. ¿Lo habían visto? No. ¿Qué me dicen? ¿Vas a hablar? Ah, tú sí lo habías visto. ¿Qué les parece? Sí, eso estaba yo preguntando anteriormente en las charlas. ¿Cómo es el entorno que te hace en principio, ¿no? ¿Cómo vives como niña o niño? Porque si tú metes un montón de niños y niñas en un grupo, sin ropitas, sin juguetes de diferentes tipos, jugarían igual con esto o con esto y con esto, todos mezclados y sin saber que son niños o niñas. Yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? Pero realmente no la podemos responder. Porque es la gran pregunta. Es decir, ahora mismo en esta sociedad solo nos podemos identificar, además, cuando empezamos a hablar, solo nos podemos identificar como niño o como niña. Y lo que sabemos es que, lo que estamos sabiendo además cada vez más con los menores trans, es que efectivamente, aquí decía, ¿no? Saben a qué sexo pertenecen. Lo que saben seguramente es en qué género han sido adscritos o se les está criando, ¿no? Pero empiezan luego a haber rupturas, ¿no? De no reconocimiento, de que entro dentro de este grupo. Digo que no sé si podemos hoy por hoy hacer se hacen experiencias de este tipo. Lo tenía para el final, ¿no? Algunas experiencias como de la pedagogía neutra de Suecia o de Egalia, por ejemplo, también como una experiencia de escuela neutra de género, o las experiencias que hay también de crianza sin género en algunas comunidades, ¿no? Que en Canadá, por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama Buscando el final del arco iris, que habla precisamente de esto. Pero la realidad es que aún así seguimos, quienes ponemos en marcha esas iniciativas, estamos criados en esta cultura de género. Es decir, una de las cosas que pasa con el asunto del género es que no podemos escapar. O sea, que incluso la manera que tenemos de poder... Incluso lo neutro tiene trampa, porque lo neutro se hace desde lo masculino. Y una de las críticas más importantes que se ha hecho también del movimiento feminista, ¿no? Cuando hablamos del hombre neutro, del ser humano neutro, siempre es un ser humano masculino. Cuando hablamos de ropa neutra, normalmente es ropa que entendemos que es masculina. No, una ropa neutra no es una falda, ¿no? Es decir, cuando o soy andrógino o andrógina, pero normalmente ser andrógino o andrógina son con determinadas prendas más masculinizadas, ¿no? O que entrarían más en el mundo de lo masculino. Y ahí hay una reivindicación también interesante, ¿no? Es decir, o sea, constantemente las referencias para construirnos o deconstruirnos son referencias desde la norma de género, ¿no? Y ahí intentamos buscar quiebras de significado. Pero esas quiebras están dentro de la misma norma, ¿no? Hay fugas. Las fugas son las que nos permiten avanzar. Que yo creo que también ese planteamiento es importante, ¿no? Que lo tengamos, que constantemente la norma la reproducimos, pero nos movemos entre la reproducción y la resistencia. Y esa resistencia, esa fuga, son las que nos permite cambiar o ir poniendo en cuestión esa norma, ¿no? Y en ese movimiento se pueden hacer dos cosas, ¿no? Cuando hay una fuga de la norma, y entiendo como fuga de la norma cuando pones en cuestión la norma en algún punto, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que intentemos otra vez volver a ponerlo dentro de la norma, porque es lo que nos hace poder vivir en una sociedad en la que tengo derechos, o podemos reivindicar la fuga, ¿no? Que es lo más difícil. De hecho, yo creo que en ese movimiento tan difícil es donde está
un movimiento político muy importante, tanto a nivel trans como intersex, ¿no? Que nos permiten, que yo creo que también eso es interesante, que nos permiten por lo menos pensar otras vidas posibles y otras realidades vivibles. Y en eso nos da referencias para poder entender cosas que nos pueden estar pasando, ¿no? A otras personas. Sin esas referencias no podemos pensarnos. Por eso la pregunta que usted hizo antes, que la apunté, que era eso, relacionada con ¿y si yo mañana, no? Piensas, es que solo no me puedo definir como hombre o como mujer en relación a los elementos culturales que hay para definirme. Es que solo puedo vivirme, por ejemplo, vamos a hablar cuando Harry Benjamin habló de transexualismo, ¿vale? Quienes rompían de la norma o lo que se esperaba de ellos, la palabra que tenían y el significado que tenían para comprenderse era ese. Hoy vemos que los significados que incluimos en lo trans son bastante más diversos. Y Soraya lo decía antes, decía que uno de los elementos importantes en los procesos también de acompañamiento es poder ver y compartir experiencias con otras personas que tengan una vivencia diversa también del propio género, ¿no? Porque nos permite poder construirnos de una manera más abierta, menos restrictiva. Y a mí eso es de las cosas que me parece más importante, ¿no? Lo que pasa es que siempre tenemos que ser conscientes que los márgenes que tenemos son los que tenemos, ¿no? Y que esos márgenes, y que no podemos pedir esa es otra, ¿no? No podemos pedir a todo el mundo que haga una lucha personal de todo esto, ¿no? Es decir, hay una lucha personal, pero no todo el mundo puede exponerse, ¿no? De una determinada manera, ¿no? Porque no podemos pedirle más a las personas trans de lo que ya viven, es a lo que me refiero, ¿no? Es decir, ya estás haciendo una ruptura y habrán algunas personas que decidirán que eso lo van a visibilizar, que van a hacer de eso lucha, ¿no? Y otras personas no podrán. Y no pasa nada. Igual que o sea, que creo que también es importante que no sobrecarguemos. O sea, o que digamos, el movimiento, por ejemplo, de normativización es el que permite acceso a determinados derechos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es que permite el acceso a determinados derechos porque la norma al final se autorregula, ¿no? Pero que tengamos puesto en mira que tenemos que seguir quebrando la norma, buscando maneras de ampliarla y no meter más piedras en la mochila de las que muchas veces se llevan, ¿no? Pero sí tener la perspectiva amplia de debate y de análisis, que creo que eso sí no lo podemos perder, ¿no? De vista. Vale. Esto, vale. Henrietta Moore es una antropóloga feminista, ¿no? Y cogí esta cita porque me parece que nos ayuda, bueno, y la criaturía aquí tejiendo el arco iris, ¿no? Que es un poco lo que al final hacemos, ¿no? En nuestra construcción como sujetos de género vamos tejiendo y construyendo, ¿no? Y en determinado vamos a pasar por diferentes momentos y los momentos que vamos viviendo nos los va devolviendo la experiencia que vivimos. Ella dice, ¿no? Los individuos y los grupos descubren la diferencia o las diferencias del mundo a través de la propia experiencia. Y lo que se experimenta en la construcción social del género, ¿no? Experimentamos esa diferencia. Los procesos identitarios se construyen a través también de una línea diferenciada entre grupos, ¿no? Entre lo que es igual y lo que es diferente. Yo soy igual, yo soy diferente. Yo soy como tú o como la otra, ¿no? En función de la construcción social que tenemos. Esta es Eva Alcántara, ¿no? Que trabaja mucho el tema intersex. Ella dice que armar la identidad sexuada requiere del juego, de la experimentación, de la interpretación, de la incorporación al mundo. Y esto me está llevando a un terreno que es el que voy a reivindicar hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo proveer de esas experiencias en la infancia. O sea, que aprovechemos lo que nos está enseñando la infancia trans para proveer a toda la infancia de unos contextos de experiencias diversas, no de géneros normativos, ¿no? O sea, que lo que nos interpela la infancia trans no nos lleve a sostener la norma, sino lo que nos lleve a, como oportunidad, para ampliar, para cuestionar, para exceder la norma. ¿Vale? Esto lo dice Jessica Benjamin, que trabaja el tema de identidades, y a mí me gusta una cosa que ella plantea, porque dice que en la construcción identitaria desde la diferencia, con una norma muy fuerte de diferenciación, en este caso el de género, vamos a poner hombre-mujer, ¿no? Que son opuestos, complementarios, ¿no? Ella lo que viene a plantear es que, claro, cuando entramos en un proceso de identificación, el eje igualdad-diferencia va a ser importante. La cuestión es cómo establecemos ese eje diferencia.
¿Vale? Entonces dice que ayudar al proceso de asimilar las diferencias y de aprender a conocer la diferencia, fíjense en cursiva, no exige que se privilegie la diferencia con mayúscula. Es decir, que yo me identifique no quiere decir que me identifique desde la diferencia radical, ¿vale? En este caso vamos a poner hombre o mujer. Definir ese proceso como un reflejo de la obra de la cultura, es decir, como algo que se construye culturalmente, que no es esencialmente biológico, ¿vale? No revela automáticamente la complejidad de la obra. O sea, no te dice, bueno, pues ya está, ¿no? Lo elegimos, mañana se cambia. No, cuando hablamos de que es un proceso de características culturales no quiere decir que yo lo pueda elegir. Eso sí, impacta subjetivamente en el individuo y efectivamente eso no lo podemos elegir. Pero sí puedo elegir otras cosas. Sí puedo elegir luego cómo me construyo. ¿Vale? Lo decía Soraya además claramente con el tema de cómo me vivo como mujer o cómo me vivo como hombre, ¿no? Ahí sí podemos tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, el hecho de que señalemos la reificación del género solo nos enfrenta a su persistencia misteriosa como una demarcación de la experiencia psíquica. Una demarcación a la vez firme y flexible, pero en extremo cambiante en su localización y contenido. Aquí la historia es poder identificarnos no solamente desde la certeza o desde la norma, sino desde el exceso, ¿no? O sea, que podamos hacer un exceso a la norma, exceder la norma. De Lauretis habla de los sujetos excéntricos, ¿no? Y el sujeto excéntrico que excede el modelo normativo de lo que supone ser hombre y mujer y la heterosexualidad hegemónica en nuestra sociedad, ¿no? Exceder esa norma, que eso es harto complejo, yo lo sé, pero bueno, hay que plantearlo. Cuando hablamos de género independiente, que es a donde ya vamos llegando, ¿no? Género independiente en la infancia, básicamente a lo que se refiere es criaturas que ponen en cuestión la norma, ¿vale? La ponen en cuestión. Vimos que la norma tiene muchos niveles, ¿no? La norma de género, que la vivimos como un todo, pero que son elementos diferenciables, ¿vale? La manera de romper esa norma puede ser a muchos niveles, pero las explicaciones que solemos dar desde el mundo adulto suelen ser explicaciones basadas en esa misma norma y además en las confusiones de la norma. Por ejemplo, relatos y además que aquí pueden compartir algunos relatos de eso, ¿no? De cuando empieza mi criatura a romper la norma de género, ¿qué es lo que pienso yo, lo que piensa el entorno? Que va a ser gay, ¿vale? Que entonces empezamos a unificar elementos diferenciables, ¿no? Que va a ser gay, que en realidad va a ser una machona, que no sé exactamente, que bueno, que ya se le quitará, que es una fase. Es decir, que hay un montón de explicaciones que tienen que ver con la norma de cómo lo entendemos. Sobre todo con una que ha sido una explicación, es que salió antes y lo quiero decir, ¿no? También una explicación bastante común que ha habido con respecto a la relación entre lo homo y lo trans, ¿vale? Y las dificultades para diferenciarlo, todavía incluso socialmente, ¿no? Y a mí me parece muy claro cuando explicamos una ruptura de la norma de género en una criatura como homosexualidad futura, ¿no? Cuando aquí no estamos hablando de ese elemento, ¿no? Podrá ser o no, o sea, pero en este momento no es, lo pertinente, lo que vemos simplemente es que hay una ruptura de la norma, ¿no? En relación seguramente a lo que le gusta jugar. Hay una de las partes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes aquí tiene que ver con cómo se teorizaba lo que era lo trans y lo homo, como elementos en la misma línea, ¿vale? Eran como grados de una misma historia. Y entonces esa historia era que se entendía que lo homo era una inversión, la clásica palabra de los invertidos, ¿vale? Tenía que ver con esa teoría, ¿no? O sea, era una inversión del deseo. Yo para poder desear a una mujer tengo que desear como hombre. Entonces lo que se entendía era que al final había una identificación masculina, ¿vale? ¿Y eso en qué se basa? En la matriz heterosexual que les contaba antes, ¿vale? Dentro de esa norma de género, para ya poder desear a una mujer, yo tenía que ser un hombre. Si no, no me entra dentro de la cabeza este rollo, porque la norma es clara. Entonces, lo homo y lo trans eran como polos de lo mismo. Y se entendía que lo trans era como el exceso de lo homo, ¿vale? Pero fíjense que al final era la misma comprensión. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos elementos que les decía, lo que vamos viendo en la realidad es que lo vivimos como un todo, pero que son elementos también diferenciados. Que yo, mi identidad o cómo me identifico, puede no tener nada que ver con todo esto, ¿no? O sea, que yo si me identifico como mujer, puedo desear a una mujer. Si me identifico como hombre, puedo desear también a otro hombre,
¿Vale? Entonces nos empezamos a ver todas las posibilidades, las complejidades de todos estos elementos, ¿no? Y ya entonces la liamos ya más todavía y ya entramos con que incluso las propias categorías con las que nos manejamos, que son las categorías de heterosexualidad, de homosexualidad, ¿no? Bisexualidad incluso, son categorías, como dice un compañero, que se las inventó un cisexual, ¿vale? Porque son categorías que se basan en los cuerpos, en los sexos, en la manera de entender el sexo biológico. Entonces, por eso necesitamos otras, como lo pansexual, que como que nos amplía, que nos permite romper, exceder, porque incluso las que tenemos se nos quedan cortas dentro de esa manera de comprenderlo. Y a veces decimos, pero bueno, la gente está fatal. Ahora otra etiqueta más para... Esto ya es un cachondeo, ya no saben ni lo que quieren, ¿no? Entonces estamos con todo eso, pero lo que nos viene a mostrar es que la norma la tenemos incluso en las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces, y no la excede, porque mis propios deseos se mueven, ¿no? Y empezamos a complicarnos bastante más. Entonces necesitamos ampliar. El género independiente, no me salen las estas. Nada, lo voy a tener que dejar así todo el rato. Bueno, el género independiente, fíjense que aquí tengo también a modo analítico. Esto es bastante más complejo, ¿vale? Pero creo que analíticamente nos ayuda un poco a entender diferentes situaciones. Una es criaturas que se sienten cómodas con el género asignado, pero que desafían las fronteras de las categorías de género, ¿vale? Otras criaturas que rechazan las normas binarias y otras criaturas que de manera clara y consistentemente se identifican con un género diferente al asignado y pueden transicionar hacia otro rol de género, que sería lo que normalmente hablamos de infancia trans. Pero lo que quiero que tengamos claro es que en la infancia todas estas cosas se pueden dar, ¿vale? Y que nuestra lectura tiene que ser desde lo que tenemos. Con esto quiero decir que porque una criatura rompa la norma de género no quiere decir que sea trans o que vaya a ser trans, sino que nos está diciendo nada más que está rompiendo la norma de género. Y es normal, porque la norma de género es un rollo. Para jugar es un rollo además, ¿no? Entonces, que eso exista. Otra cosa es también cómo nosotros actuamos ante eso, que creo que nos devuelve cosas muy interesantes, ¿no? Cuando una criatura nos devuelve cosas respecto al espacio que les dejamos para explorar. Si tenemos a una considerada niña y esa niña se viste de superhéroe y quiere salir a la calle de superhéroe, tenemos esa situación, ¿vale? Tenemos a un considerado niño que se viste de princesa Frozen y quiere salir a la calle de princesa Frozen. Posiblemente lo que nos mueva a nivel de barriga va a ser diferente en relación a uno y a otra. Y esto tiene que ver con la norma. Y esto nos está diciendo que con las chicas hemos cambiado mogollón en ese sentido. Hemos conseguido, las mujeres movilizándonos, hemos conseguido ampliar los márgenes de cierta manera. Por lo menos en ese tipo de aspectos. Pero en los hombres la norma va a ser más dura, en ese sentido. Y nos va a mover mucho más. Entonces, por eso les decía antes lo de la neutralidad. ¿Qué neutralidad? ¿La neutralidad cuál es? Que a las niñas les digamos que juegan a Superman y qué guay, y que te identificas con el personaje masculino y todo es chachi, porque como no hay tampoco muchos personajes femeninos que sean aventureros, los personajes femeninos además en las series de televisión suelen ser bastante homogéneos, la feminidad es una, homogénea, única. Siempre en los grupos de dibujos animados en los que hay grupos de diferentes personajes hay muchos chicos que cada uno representa roles diferentes y una chica que representa un rol único. Entonces es bastante habitual que las pibas se identifiquen con otras características, no solo con la que es la feminidad. Pero cuando un niño se identifica con un rol femenino o con un personaje femenino, ¿esto qué es? ¿Qué nos está diciendo, no? Entonces creo que es importante que por un lado flexibilicemos y que nos demos cuenta de que constantemente el contexto está marcado por el género, constantemente. Y que una de las tareas más importantes van a ser flexibilizar eso. Flexibilizarlo, en el ámbito educativo, por ejemplo, clarísimo. Hay un montón de marcas que podemos empezar a poner en cuestión, ¿no? Y que están marcando el contexto constantemente, ¿no?
Y además, atender esto. O sea, no significa que desde ahí se desatienda esto, que es otra de las cosas que pasa, ¿no? Que es lo que se ha trabajado, o sea, como se ha intervenido hasta ahora. Es una fase, vamos a dejar, porque es una fase. Y entonces en la fase reprimimos la expresión. Afirmar la diversidad no es, venga, ya se te pasará. Cuando hablamos de afirmar la diversidad, quiere decir, afirmo la diversidad. ¿Qué me pides? Es que me siento, es que no soy guapa, soy guapo. Pues eres guapo. Lo que pasa es que necesitamos como la certeza de que alguien nos diga, es. Y entonces hago. ¿No? Pero no. ¿Podemos trabajar desde lo concreto? Podemos trabajar desde lo concreto. ¿Podemos movilizar cosas en lo concreto? Podemos movilizarlas. ¿Le estamos haciendo un mal a la criatura? El mal es la norma. El mal es vivir en la norma, que nos ha tenido bastante trastornados. ¿Cómo estoy de tiempo? Fatal, ¿no? Sí, voy mal de tiempo. Vale. Miren, como se ha tratado hasta ahora, el tratamiento, ha habido 3 fases, por así decirlo, del tratamiento de la diversidad. De todo lo que les decía antes, de esa diversidad, 3 elementos, 3 fases diferentes, ¿vale? Una ha sido la de conducir, otra ha sido la de diagnosticar y la que estamos ahora, que es la de la, bueno, estamos entrando ahora o estamos reivindicando ahora, que es la de la afirmación. Esto me gusta mucho y lo voy a poner en grande. Porque esto lo puso Dani Curbelo, que es artista gráfica, en Facebook, y me gustó mucho lo que puso y creo que nos ayuda a entrar en esto de cómo se ha tratado la diversidad. Dice, los unicornios no tienen género, no existen machos ni hembras, sencillamente son unicornios. Su singularidad y belleza en un mundo gris y uniforme ha hecho que sean perseguidos desde hace siglos. Muchos quisieron asesinarlos con el fin de exterminar esta especie única entre todas las demás. Otros, en cambio, pretendían capturarlos y encerrarlos en jaulas para ser examinados sin descanso. Pero los unicornios son seres mágicos, etéreos, libres, indomables. Creo que nos ayuda un poco a entender lo que se ha hecho con toda esta diversidad fantástica de género, ¿no? La primera fue la de reconducir, eso fue en los años 60. Y normalmente lo que se entendía era, toda la atención se centraba en lo que se consideraba niños femeninos. Fíjense que también la interpretación era la que les hablaba antes, también de la idea de inversión, ¿no? Decían que atendiendo a los niños femeninos o reconduciendo su expresión de género no normativa, lo que se hacía era prevenir en el futuro la homosexualidad y la transexualidad, que era el ostracismo, ¿no? Lo más negativo. Esto se hacía a través de técnicas de modificación de conducta, ¿vale? Y de castigo en la expresión del género no normativo. Normalmente, como decía, niños femeninos, había un montón de palabrejas para catalogarlos, todas cargadas de mucha negatividad, ¿no? Una de las cosas, bueno, Reikers es, este señor todavía hace cosas en el mundo. Lo pueden investigar. Lo importante no se ha muerto este señor, sigue haciendo cosas en el mundo. Él les ponía esto, ¿no? Aunque no me vean, puedo verles. ¿Vale? Esta era la manera de vigilar y castigar las conductas no normativas. Otra de las cosas también era que una de las cosas sobre las que lo que insistían era la incompetencia parental, que era la que producía este tipo de situaciones que se consideraban que eran negativas, ¿no? Entonces, una de las herramientas era la vergüenza hacia las familias, ¿no? Entender que era una actitud de incompetencia, que era por lo tanto vergonzoso, y entonces las familias quedaban atrapadas en unas relaciones de poder bastante complicadas con los clínicos, ¿no? Fíjense que esto cambia radicalmente respecto a los modelos de atención que se están planteando ahora de acompañamiento, ¿vale? Donde el profesional además tiene un papel no tanto de experto, sino como de facilitador o de acompañar al lado de, ¿no? La segunda fase no quiere decir que la primera no se haga, ¿vale? El Reiker, por ejemplo, es uno de los que está en estas entidades internacionales del tratamiento de las terapias de reconversión, ¿vale? Entonces, decir que no quiere decir que se eliminen totalmente, ¿no? Sino que se sigue haciendo en determinados lugares. La patologización, la primera referencia que tenemos de un diagnóstico asociado a la no conformidad de género en la infancia apareció en el 80, que fue cuando apareció también, lo veíamos antes, la transexualidad en el DSM, que fue en el DSM-3. Desde que aparece la transexualidad ya hay un diagnóstico asociado a la infancia. Eso creo que también es importante. Lo que se ha hecho es, en los últimos DSM, se ha ido cada vez especificando mejor y mejorando el diagnóstico, ¿vale? Haciéndolo más específico con respecto a la infancia, generando toda una subespecialidad
en relación al diagnóstico del trastorno, en ese momento, de identidad de género en la infancia. Una cuestión también que es muy importante, que creo que también hay que señalarla, que es que la salida de la homosexualidad del DSM coincidió con la entrada de la transexualidad. ¿Vale? Creo que también es importante tenerlo en perspectiva, ¿no? Sale uno, entra otro. O sea, siempre hay que mantener algún tipo de vigilancia con respecto a las rupturas de la norma, ¿vale? Y en este caso, una de las cosas que también se cuestionan es que se empieza a hacer una vigilancia de algo de la creatividad de género en la infancia, ¿no? O sea, le voy a ponerlo en términos positivos, ¿vale? Ahí no conformidad, pero bueno, es creatividad de género en la infancia. Se empieza a hacer una vigilancia. Alguna gente plantea que incluso eso puede ser una repatologización tanto de lo trans como de incluso la homosexualidad, ¿vale? Algunas cuestiones, algunos teóricos lo están planteando. Actualmente aparece en el DSM-5 como disforia de género en niños, y en el borrador del CIE, que es el que está ahora en marcha, ¿no? 11, aparece como incongruencia de género en la niñez. Y hay también un movimiento muy importante aquí a nivel internacional. GATE, por ejemplo, ha hecho un informe bastante duro con respecto y muy sistemático y detallado respecto a lo que supone, ¿vale? Lo que va a suponer para las criaturas que siga existiendo un diagnóstico a nivel de CIE, ¿no? Ahora estamos en un movimiento hacia otros modelos de atención, ¿no? Este movimiento tiene que ver con, como decíamos, con un cambio de paradigma, pero a mí me parece una cosa muy importante, ¿vale? Que cuando planteamos el cambio de paradigma, estamos diciendo que hay muchas definiciones diferentes, ¿vale? Lo del paradigma biomédico todo el mundo lo tenemos claro, pero respecto al nuevo paradigma, algunos, por ejemplo, como Ahmed Suez, plantean que estamos hacia un paradigma de los derechos humanos, ¿no? Antes Soraya habló del modelo, el paradigma seguramente más de la atención en el ámbito de salud biopsicosocial. Otros planteamos los modelos críticos, es decir, que hay un cambio de paradigma, eso está clarísimo, ¿no? Y ese cambio de paradigma, una de las cosas importantes o uno de los elementos centrales de ese cambio es la crítica a la patologización de lo trans. Es decir, hasta ahora lo trans ha sido un diagnóstico psiquiátrico y, por lo tanto, toda la atención a lo trans se ha, ¿cómo se dice?, privilegiado en el contexto sanitario, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones importantes es que si partimos de una perspectiva en la que planteamos que uno de los elementos que genera el malestar, por así decirlo, el elemento central va a ser el género, la construcción de género, ¿no? La construcción de género se coloca en un lugar que es el lugar de lo social y a partir de ahí lanza redes hacia otros espacios, ¿no? Como el biomédico, legislativo, ¿vale? Está impregnado pero viene a partir de lo cultural. Entonces, una de las cosas que nos planteamos es que efectivamente el lugar privilegiado, por lo tanto, para poder hacer la atención, no tiene que seguir siendo el ámbito de la salud, ¿vale? Sino que si estamos planteando un nuevo modelo de atención, ese modelo de atención tiene que estar desde lo social. Y luego, desde el ámbito de la salud, se atenderá a las personas que vayan a entrar en el ámbito de la salud, pero partiendo de que todas las personas no tienen por qué hacer ese proceso, ¿vale? Yo les hablaba antes del tema de todo el asunto de la diversidad, las rupturas de la norma, porque creo que es importante que entendamos que ese movimiento no puede significar, o debería no significar, una reificación de la norma, ¿vale? Sino que este movimiento hacia la afirmación lo que tiene que hacer es excederla, poner en cuestión la norma, ampliar los márgenes y atenderlo desde la sociedad, ¿no? Y en los casos que necesiten, ir al ámbito sanitario, ¿vale? Y eso, articularlo desde el ámbito sanitario de una manera no patologizadora. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, desde el movimiento de despatologización es que podemos estar entrando en una despsiquiatrización, porque hay una crítica a la patología mental, pero no a una desmedicalización de lo trans, ¿no? Entonces, ahí hay una de las críticas que están sobre la mesa, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más investigación, por ejemplo. Necesitamos investigación en lo que tiene que ver con la medicalización. Necesitamos más propuestas de intervención desde el ámbito social y modelos de intervención social. Necesitamos, una de las cosas que yo creo que es más dura es hacer el movimiento, lo que está haciendo Transi, por ejemplo, ¿no? Que es en realidad poner en cuestión un modelo
de intervención en el ámbito biomédico instalado a nivel estatal y con unas redes de poder importantes, porque estamos hablando del sistema médico-sanitario, ¿no? Entonces, mover eso va a ser una de las batallas más importantes desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hay un informe muy interesante de Cataluña en el que se pone en relación el modelo de Transit con el modelo del Hospital Clínic. ¿Vale? Si tienen oportunidad de mirarlo por internet, está publicado. Y nos permite ver eso, ¿no? Qué aporta el modelo de Transit frente al modelo tradicional que ha sido el del Clínic de Barcelona, ¿no? Pero claro, con la Iglesia hemos topado, y lo digo así, ¿no? Porque es una batalla que es bastante complicada, muy compleja y muy dura, ¿no? Pero que tenemos que articularnos para poder hacerla, ¿no? Que creo que esa es otra de las batallas. Esto creo que es una de las cosas que cuando hablamos de afirmación de género, o sea, afirmación, el modelo afirmativo, yo me pregunto, ¿afirmar el género como norma o afirmamos la creatividad de género como exceso? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Creo que tenemos que tener la mirada de lo segundo, pero generando espacios de posibilidad para que todas las personas se ubiquen como quieran, ¿no? Y donde quieran. Y para eso tenemos que acompañar. Acompañar significa estar al lado de las personas, no delante de las personas, no supliendo la voz de las personas, ¿no? Sino estar al lado de. Y por lo tanto los profesionales que trabajamos en el ámbito de lo social, además de, yo creo, de hacer propuestas concretas de intervención, necesitamos estar al lado de él escuchando. Y también otra de las cosas que creo que es muy importante, potenciando la investigación en este terreno, ¿no? El modelo afirmativo tendría como objetivo, fíjense que el objetivo social, radicalmente, ¿no? Que es crear condiciones que mejoren la calidad de vida, partiendo de que son las normas sociales en torno al género las que dificultan la vida cotidiana de esas personas, ¿vale? Y el objeto de atención tendrían que ser las instancias que menoscaban el bienestar y obstaculizan el libre desarrollo de la identidad, ¿no? Y además, otro de los elementos fundamentales, o sea, esto yo creo que tiene que ser el objetivo grande desde el modelo social, acompañar desde la promoción y el respeto de la autonomía de las personas, ¿no? En el libre desarrollo de su identidad. Vale. Vamos a ver le voy a cambiar y voy a poner un vídeo que seguro que muchos han visto también. Vale. Que es este de Holy Seas, que creo que nos da algunas pistas, ¿vale? Lo podemos interpretar desde muchas vías, pero quiero que nos ayude un poco a reflexionar sobre esto de la afirmación. Vamos allá. Let's believe in something.
Chulo, ¿no? ¿Eh? Lo que hace un vestido es revolucionario. Bueno, creo que se ven en el vídeo varios elementos que tienen que ver con ese modelo, ¿no? Es decir, que al final no es la persona, es todo lo que está alrededor, la escuela, que la escuela atienda o no atienda esta realidad, de qué manera la atiende, la familia, ¿no? El contexto familiar, creo que también es muy interesante. O sea, tiene para debatir sobre cada uno de los aspectos ampliamente, ¿no? Sobre el papel o el rol que asume el padre, que asume la madre. Creo que no es casual, ¿vale? Que podemos también debatir sobre este asunto, que tiene que ver también con el sostenimiento del rol de género, ¿no? También y el modelo hegemónico de masculinidad, que incluso se ve más muy claramente en el vídeo. Y cómo eso puede dificultar incluso la comprensión de la realidad, ¿no? Y el papel que juega ahí la madre. Lo que nos lleva a pensar, ¿no? Sobre que efectivamente necesitamos poner en cuestión esos roles o esas masculinidades hegemónicas, también para que pueden tener dificultades de comprensión de esa diversidad, ¿no? De una mirada más amplia de la diversidad. ¿Qué supone, ¿no? ¿Qué miedo? ¿Qué te cuestiona? El vestido, ¿no? Que yo creo que es importante. Y luego la comunidad, ¿no? El contexto de las otras familias, los otros niños y niñas, o sea, cómo intervenimos en todo eso, ¿no? La propuesta de modelo lo que nos viene a plantear es que efectivamente ahí es donde tenemos que intervenir. Necesitamos poner en marcha, eso no quiere decir, porque creo que también es importante, eso no quiere decir que no sea, por ejemplo, importante la atención a nivel psicológico, que yo creo que sí es súper importante, repensar los modelos de atención psicológica como planteaba Soraya y que es necesario que estén, ¿no? Porque no es tan fácil como transito y ya vivo la euforia, ¿no? Que vivimos la euforia pero después nos enfrentamos al día a día y en esta sociedad ser trans es un estigma. Entonces eso hay que currarlo y hay que currar el acompañamiento a la persona y que tiene que además poner en marcha muchos mecanismos de resiliencia y eso no lo puedes obviar, no puedes mirar para otro lado, que eso tiene que estar y tiene que estar acompañado, ¿no? Pero que necesitamos poner mucho énfasis en la transformación del entorno social, de la escuela, de la comunidad, de la legislación. No puede ser una cuestión, por ejemplo, de suerte que en un lugar te reconozcan un derecho y en otro lado no te lo reconozcan. Que como hablábamos el otro día, en un partido judicial puedas hacer un cambio de nombre sin ningún tipo de problema y en otro registro tengas un montón de problemas para poder hacerlo, ¿no? Que depende del municipio al que vayas o en el que vivas, que depende del equipo de orientación del centro y del profesorado, que depende, no puede ser una cuestión de este tipo, ¿no? Entonces necesitamos también transformar las leyes, ¿no? Que creo que por eso es importante que partamos de que lo que tenemos que hacer es una intervención a nivel social profunda, ¿no? De movimiento de estructuras sociales, que no puede ser una cuestión de suerte, ¿no? Que esto es una cuestión de derecho y que por lo tanto tienen que estar reconocidos, ¿no? A todos los niveles y que a la vez tenemos que poner en marcha mecanismos que nos permitan acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas trans, ¿no? No olvidándonos de que efectivamente es una etiqueta que está socialmente, ¿no? Independientemente de que nos vivamos como hombres, como mujeres, o como hombres particulares o diversos, o como no binarios, o como nos dé la gana, ¿vale? Independientemente de todo eso, las rupturas de normas de género en nuestra sociedad son castigadas. Y necesitamos acompañar adecuadamente a las personas que viven eso en sus carnes todos los días, ¿no? A través de grupos de apoyo, a través de generando referentes diversos, a través del empoderamiento y el orgullo, que yo creo que es una herramienta súper importante, ¿no? Pero no podemos descargar toda la responsabilidad en las personas trans. Es una responsabilidad social. Y luego recuperar lo que yo creo que también es muy importante, que no nos olvidemos, o por lo menos eso es lo que a mí me mueve en este asunto, es que es una oportunidad o nos ofrece reflexionar sobre esto, una oportunidad de transformación social que mejore la vida de todos y de todas, ¿no? Haga vidas más vivibles, nos haga poder movernos o sentirnos como mujeres o como hombres en unos márgenes más amplios, ¿no? Más diversos. Y creo que esa parte de lo que me lleva a mí a pensarme como mujer o como hombre es un regalo que nos hacen las personas trans, ¿no? A pesar de su lucha, yo creo que es la lucha de todos y de todas, ¿no? Que eso no se nos puede olvidar cuando miremos esta realidad. Yo creo que ya voy súper fuera de tiempo, pero si quieren 10 minutitos para hablar, sí. No. Las personas trans salen del armario, digamos, como las personas homosexuales hoy en día, porque si yo veo, esa es la pregunta, ¿no? Depende, ¿no? ¿Más miedo las personas trans en la sociedad? Que si tienen más miedo o menos.
por ejemplo, por carnaval, ¿no? El Gay Pride. Hay a lo mejor una caravana con gente trans, por ejemplo, pregunto. Sí. ¿Hay? Lo pudo haber. Bueno, pero hay. La gente sí sale, como salen los homosexuales, también es un problema. Lo que pasa es que, bueno, yo como madre te voy a hacer la diferencia. A lo mejor una persona homosexual tiene más entorno, son femeninos, ¿sabes? A lo mejor, a ver, igual no me explico bien, pero voy a intentar Con tus palabras, Elvi. desarrollar mi idea con mi cabeza, porque hay veces que no me sale bien. Pues voy a intentarlo. A ver, para mí, la persona homosexual nace igual como un niño trans, pero de diferente modo. A ver, el niño trans dice que, por ejemplo, es un niño, nació niño, pero me dice, puede decir, mamá, soy una niña. El homosexual no te dice eso. El homosexual se siente hombre, pero le gusta y va directamente al hombre. No tiene otra, a lo mejor no tiene otra diversidad y a lo mejor es homosexual porque su orientación sexual es directamente al hombre. El niño no, el niño trans puede ser diverso. No, yo hablo de la gente. Como Sí. niños no van a ir allí fuera a decir, mira, yo soy trans. No. La gente mayor también se sale del armario igual que los homosexuales hoy en día o no. No sé si estoy terminando de entender la pregunta, pero ¿lo estás enfocando si hay más aceptación para la salida? Sí, no, es que yo creo que depende mucho. O sea, una de las cosas que está pasando con las asociaciones de familias es que yo creo que están facilitando sobre todo cuando hay acompañamiento de las familias y se asocian, ¿no? Están facilitando unas salidas del armario, pues un poco más acompañadas. Y que cuando son pequeños, una de las cosas que suelen relatar las familias es que incluso en el cole, los compañeritos y las compañeritas lo ponen más fácil, ¿no? Es decir, que hay como que siempre ha sido así, ¿no? O sea, como que no hay una ruptura en el ámbito concreto a lo mejor de una clase con pequeños. Y de eso hay muchos relatos, ¿no? En las familias. Pero también es verdad, no nos olvidemos de que hay familias que no acompañan, de que a veces se dan conflictos entre las propias parejas y que entonces eso también se puede dar incluso en niños y niñas que efectivamente se viven o se sienten con el género diferente al asignado, pues pueden tener más dificultades para poder hacer esa salida, ¿no? O a quién se lo digo, ¿no? Porque la familia ahí es un elemento principal. Eso con los pequeños, ¿no? Entonces, una cosa es que haya más visibilidad social de la realidad, posiblemente hayan profesionales, además de la educación, que son quienes más tiempo pasan, que estén algo más atentos o atentas, pero que no lo generalizaría, sino que creo que hay una parte de que tenemos más acceso a información, de que las familias hay una parte que están acompañando y que facilitan eso, pero que todavía tenemos dificultades. Y que luego otra cosa también que creo que es importante es que hay veces que cuando esencializamos la idea de lo de la identidad, es decir, que decimos es niño, es niña, desde siempre ha sido así, o sea, cuando tenemos unos relatos muy esencialistas de la identidad y que además que decimos que solo se expresa o que se expresa prioritariamente cuando empiezan a hablar, nos olvidamos de que hay otros procesos como el que contaba Soraya, ¿no? De personas más adultas, en diferentes edades, y que son procesos que tienen características similares y otras veces no, que son diferentes. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que cuando hablemos de lo trans, tenemos que hacer un ejercicio hacia abrir y no hacia cerrar, ¿vale? Porque tendemos a cerrar porque necesitamos una categoría que nos haga visibles socialmente, ¿no? Es una categoría política al final, que nos permite articular una realidad y demandar determinados derechos, pero que eso no puede ser, y la tendencia de las categorías es la homogenización, pero que los procesos son diversos. Entonces, no podemos hacer de esa categoría toda la realidad. No sé si me estoy explicando, pero que hay veces que en los relatos que lanzamos, o lo que se muestra, por ejemplo, en la televisión, suelen ser a lo mejor historias que tienen como un patrón común y una realidad y un camino común, pero que los caminos pueden ser súper diversos. Y eso creo que hay que atenderlo, ¿no? Y que tampoco podemos idealizar, efectivamente, estamos en un momento social de mayor apertura, de reflexión sobre esta realidad, pero se siguen dando muchos problemas.
Entonces creo que la salida del armario, ¿vale?, dependerá de diferentes factores. Uno de ellos va a ser la atención familiar, o sea, la atención en el sentido de estar atentos a y facilitar que se pueda hablar de estos temas, ¿no? También va a depender mucho, desde mi punto de vista, de la atención escolar, porque pasan mucho tiempo allí, entonces vemos también cosas que igual podemos comunicar o hablar o dialogar con la familia. Y yo creo que esos van a ser los dos elementos principales, ¿no? Y el contexto de amigos. Esta situación trans es muy reciente, no es tan viejo como lo de la homosexualidad en la sociedad. O sea, no es, o sea, lo que decía al inicio es que no es algo, o sea, es nuevo la manera que tenemos de tratarlo ahora, o sobre todo la manera que tenemos de entender que pueda existir lo trans en la infancia. Pero en realidad la diversidad de género o sexogenérica, ya no solo en nuestra cultura, sino en muchas culturas a lo largo del mundo, eso está. Pero la manera que tenemos de tratarlo ahora ha cambiado. Antes a lo mejor lo que se decía, que es lo que se han enfrentado muchas de las familias de Crisalis, ¿no?, que lo que se decía era, pasa esto, y decía, no se lo fomentes. El médico, ¿no?, o el pediatra, tal, no se lo fomentes, o en casa déjalo vestirse así, pero en la calle no. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Entender que existe una realidad que acompaña. Es más reciente. Eso sí. La sociedad se da cuenta de lo que está ocurriendo. Sí. Y la homosexualidad no es tan reciente. Vale. Y hay gente que se está yendo, yo supongo que está todo el mundo cansado. Te voy a hacer una pregunta. Vivimos una sociedad, sobre todo, bastante mayor, bastante envejecida, pero aparte hay mucha juventud, lo que he visto en la calle, por mi trabajo me toca estar mucho en la calle, que se nos está volviendo muy retrógrada, muy machista, ¿vale? Con esa... Qué interesante pregunta. Que está saliendo ahora mismo, que tiene estos 17, 18, 19 años, ¿de qué manera se les puede abrir la mente para que entiendan lo que es una transexualidad, una homosexualidad, o que cada uno quiera decidir cómo vivir su vida sin molestar a los demás? Les decía que qué interesante esa pregunta, porque una de las cosas que yo creo que estamos, en el contexto social que estamos viviendo, hay como, a la vez que vemos lo de la revolución del género de la National Geographic, y la Tentaciones también sacó el otro día otra portada así, y estamos en el contexto de se diluyen las fronteras del género, no sé qué tal, estamos a la vez en un contexto social, el sistema se tiene que autorregular, entonces hay un contexto en el que se está volviendo a reafirmar el género normativo también, ¿no? Por ejemplo, que son boberías, pero que nos dan como pistas, ¿no? La vuelta a las barberías, ¿no? O sea, las peluquerías específicas para mujeres y las barberías para los hombres, incluso estéticamente, ¿no?, los atributos de la feminidad, no sé qué, el rollo pin-up, frente a la masculinidad de las barbas que se peinan y tal, porque estamos en el momento del culto al cuerpo y la estética, pero hay toda una vuelta a determinados, a lo normativo, ¿no?, en el sentido de género, y efectivamente eso también tiene un reflejo, yo creo que incluso en la juventud, ¿no? Entonces, que estamos en un momento en el que abrimos, pero a la vez ahí como cerramos, ¿no? Es decir, y en eso estamos, es decir, yo no entraría en, ¿estamos en la ruptura? No, la ruptura en determinados contextos, un cuestionamiento, pero a la vez hay una vuelta a marcar, que de niño, que de niña, lo de la baby shower, ¿no? Es que no me parece que es un rollo casual, es que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sitios para cumpleaños de princesas, o sea, estamos volviendo, por eso creo que es tan importante hablar de género y hablar de romper, porque lo que no puede suponer es que cuando una criatura rompe la norma, la opción que le demos sea cumplir la norma a saco, ¿vale? Sino que rompemos la norma, que se viva como quiera, pero tenemos que ser flexibles como para todo el mundo. O sea, necesitamos ampliar y ser flexibles, y que nos tiene que hacer reflexionar sobre la crianza que le damos a las criaturas. Y tenemos una crianza absolutamente marcada por el género. Marcada. Entonces, ahí la vida no pueden ser dos opciones, porque de verdad terminamos todos trastornados. Y eso sí que es el trastorno, no lo trans. El trastorno del género, vamos a llamar. De la norma. Estamos trastornadísimos. Bueno, no sé si están cansados. Perdone. Vale. Yo como abuela, al principio de 2000, me gustaba, y no es un problema, es un ser humano. Porque lo que está diciéndome, no sé si lo estoy entendiendo bien, que lo trans se entiende como problema. Sí, claro.
Pues lo que tendremos que seguramente es llenar de un contenido positivo lo trans. O sea, que es una de las cosas que están haciendo las asociaciones de familia. ¿Cómo lo diría? Yo cuando me dicen, pero tú tienes 2 nietas. No, tengo un nieto y una nieta. ¿Cómo que vas a tener? Sí, es que la niña que trajeron de China es un niño ahora. Entonces, ¿cómo lo explico? Es que es un problema. Es un niño trans. Sí, pero a la hora de expresarte, ¿cómo lo dices? Se siente, tiene dos formas, o decir que pensábamos que era una niña, pero se siente un niño, que yo creo que es una forma sencilla, y después yo sí estoy porque resignifiquemos lo trans. Es decir, lo trans ha estado en el lugar del objeto, del estigma, y tenemos que llenarlo de un contenido positivo. Me gustó mucho lo que planteaba Soraya antes de lo transpositivo, ¿no? O sea, que esa mirada de lo trans como algo, como un regalo, no como algo negativo de lo que hay que esconder, ¿no? O sea, yo creo que esas dos maneras, la de pensábamos que era una niña y resulta que se siente un niño, esa es una, ¿no? Que yo creo que es sencilla, fácil. Y la otra es resignificar lo trans. Lo que pasa es que ahí cada uno nos movemos donde podamos y nos sintamos más cómodos. No vamos a sentir, ¿no? Tenemos que buscar las palabras que nos ayuden a sentirnos cómodos y cómodas. Buscar una palabra que sea, para mí, adecuada al momento que están viviendo y que es su vida, y que es una vida sana, normal, perfecta. Claro. Y si yo no le pongo trabas, todavía va a ser más perfecta. Claro. Viviéndola desde el acompañamiento como abuela, a mí es un niño. Y punto. Pero no quiere decir, no, es que tenemos el problema que... Quitamos la palabra problema. La gente piensa que es un problema, nosotros lo devolvemos como que no es un problema. O sea, creo que nosotros tenemos que evitar el problema. Porque si hay un problema, es la transfobia social. Ese es el problema. Si hay algún problema. Lo demás es algo que es lo normal. Lo normal es que excedamos la norma. La norma es terrible, la norma nos oprime. Lo normal es que la gente se jarte de la norma y se fugue de la norma. Eso es lo normal, ¿no? Entonces... No hay que pensar en los demás, lo que piensan los demás. No, si ellos creen que es un problema, es el problema de ellos, y no de usted. Sí que hiciste una pregunta, y yo ahora me voy a comer con la pregunta a vuestra, pero necesito la respuesta ahora. Decía que no fuésemos a casa pensando que ser hombre es ser mujer. Como antropóloga, como sexóloga y de tu experiencia, ¿existe el pensamiento, el sentir, ser hombre o ser mujer? Si respuestan a ellos. Eso es una gran pregunta. Esté fuera del rol social. Es que esa es la gran pregunta. Fuera del rol, es que esa es la gran, es que eso, lo que nos lleva, esto ya es un asunto ya más de filosofía, ¿no? Esa pregunta no es solo una niña de 15 años. Es fantástica. Es que es fantástica porque es una pregunta filosófica, además. Claro, nosotros decimos, damos por hecho que ser mujer, ser hombre, es algo como que puede estar fuera de contexto, ¿no? Que es esencial y lo podemos vivir fuera de contexto. La respuesta es que efectivamente solo la podemos responder en contexto. Solo contextualmente, si no, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿En base a qué? ¿Al cuerpo? Entonces nos quiebra, ¿no? Lo trans. Y de hecho una de las cosas una de las explicaciones que ha habido era que nuestra identidad se configuraba en torno a la percepción del propio cuerpo. Pero lo que estamos viendo efectivamente es que eso está quebrado. Y luego hay otra cosa que yo también creo que es muy importante, que nos ayuda también en la antropología, ¿no? Que es ver que incluso el concepto de persona socialmente, como lo entendemos en esta sociedad, es un concepto de persona esencial, no mi yo único, esencial, constante a lo largo del tiempo, no cambiable, ese yo, mi carácter, ¿no? Y nos vamos a otros lugares del mundo y vemos que ese yo, el concepto de persona, está más en relación con la comunidad. Entonces ahí también hay elementos que nos pueden ayudar a quebrar por lo menos esa idea de esencialidad. Yo me siento más cómoda con esa idea de esencialidad y entender que efectivamente el género es un atributo de mi yo. Yo no soy solo mujer y hombre, aunque la sociedad me construya como mujer y hombre. Somos más cosas por las que estamos atravesadas y nos enmarañamos, ¿no? Entonces, esas reflexiones yo creo que tenemos que abordarlas, ¿sabes? Porque si no, nos quedamos con respuestas sencillas y simples a cuestiones que son súper complejas. Y la respuesta sencilla y la respuesta es muy compleja. Y el abordaje complejo a la respuesta
que creo que lo que nos lleva todo el rato es a más preguntas, que es maravilloso, pero todo el rato es más preguntas y más preguntas. Lo que nos tiene que llevar también es a que complejicemos la manera de atender. O sea, que desde lo social, desde la intervención, no quedemos con una respuesta sencilla, porque la respuesta sencilla me va a dar un tipo de intervención, una, en una dirección, y ya está, válida para todo el mundo, y no. O sea, necesitamos articular, o sea, tener un abanico amplio que articule diferentes maneras de atender. Y tenemos que estar constantemente haciéndonos preguntas, ¿no? Y que nos lleven a esas preguntas. Esa pregunta que yo he contestado, yo te podría decir que a mí, por mi edad, por la época que vivía, no me han dado a elegir. Era mujer. De una manera, además. Y tenía que tener hijos. Es que yo no he llegado a pensar si he tenido otras ideas, otros pensamientos, otros sentimientos, o yo he sido yo. No me han dado opción a nada. Ahora me lo cuestiono, ahora que veo estas cosas me lo cuestiono. Yo estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado donde tenía que estar. Y nos quieren quitar filosofía de... Por favor, necesitamos reivindicar la filosofía. No, digo que después no nos quieren quitar la filosofía de las escuelas. Necesitamos filosofía para pensar sobre esto. Gracias.